Bueno, con nosotros el presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, el doctor Gerardo Tosca, o sea, la persona que menos duerme en todo Puerto Rico, como todos los pediatras. Como saben, todos los niños se enferman siempre a las 2:30 de la mañana. Gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias aquí por estar contigo. Ok. Doctor, después del chiste, sí hay una tendencia que sabemos que en Estados Unidos estaba ocurriendo y que lleva ya como un mes, y que en Puerto Rico probablemente también está pasando hace un tiempo, y hemos visto, ¿verdad?, la situación en complicarse. Virus sincitial, obviamente micoplasma, que conozco unas cuantas personas que la tuvieron. Además de eso, COVID, además de eso, influenza, el virus seasonal, ¿no? Así que, o sea, todo eso se mezcló a la vez. ¿Debemos volver a mascarillas entonces? Bueno, definitivamente los picos de influenza y RSV fueron antes de lo esperado, ¿no? Usualmente ¿Qué es RSV para la gente que no virus respiratorio sincitial. El virus de RSV es un virus de bronquiolitis que da un poco más fuerte, especialmente en menores de 24 meses de edad. Y entonces te puede dar apnea, que es un problema más de respiración, y lo vemos en niños más pequeños. Esta influenza A y la B, la influenza A que es más fuerte y la B. Estos dos virus mayormente, los picos de la temporada usualmente son diciembre, enero y febrero. Ahora ya llevamos desde agosto y septiembre que están empezando unos picos inusuales, y esa es la problemática que estamos teniendo, porque están entonces más positivos, más hospitalizaciones, más visitas a salas de emergencia, y están llevando más a las complicaciones en los hospitales. Doctor, para comprender, ¿cuánto realmente espacio tienen nuestros niños en salas o sea, en cuartos de intensivo, cuartos de hospitalización? O sea, ¿hay cuartos de espacio suficiente? Porque es que uno no piensa en niños y piensa en hospitalización, ¿no? Bueno, sí hay espacio, pero definitivamente tenemos una escasez también de pediatras, y hay unos hospitales que están cerrando hasta sus salas de emergencia y hasta intensivo pediátrico, intensivo neonatal. Pero al momento se puede estar manejando, pero lo que queremos es que no se nos complique más la cosa, porque en realidad si el pico empezó ahora, no queremos saber lo que va a suceder en septiembre, sí, la época de pico, ¿no? Que es la época peor, y por eso es que en Estados Unidos hasta las organizaciones pediátricas están tratando de ver qué se puede hacer el presidente Biden en cuestiones de cómo mejorar el sistema para ver que no lleguemos a una... O sea, pero hasta ahora no hay un sistema de colapso en las salas pediátricas. Ahora o sea, mismo no lo hay. Pero la preocupación es que entrando diciembre y enero, o sea, entrando ya el mes de diciembre, comenzando el proceso de los picos, pues que esto se dispare mucho más. Y entonces ahí sí pudiéramos tener un problema de que no hay cabida suficiente en hospitales. Sí, definitivamente cuando tú comparas la temporada pasada, que estábamos un poquito con mascarilla, se llegó a 6,000 en toda la temporada. Ahora mismo estamos sobre 1,700 sobre la temporada del año pasado, y estamos literalmente empezando. Así que eso es la problemática y la preocupación que nos lleva a que pudiera ocurrir entonces en los meses de diciembre, enero y febrero, que van a ser unos picos mayores. O sea, la recomendación es básicamente si en la escuela usar mascarilla. O sea, porque no es obligatorio, pero eso no implica que yo no la quiera usar o que no lo debo usar. O sea, yo puedo usarla aunque no es obligatorio. Aquí tenemos varios compañeros que la usan y no es obligatorio. Definitivamente, yo creo que aquí hay varios aspectos. El papá sabe si su hijo es asmático, si es propenso a bronquiolitis o problemas respiratorios, pues por lo tanto debe de utilizarla. Lo otro es la escuela. Cada cual tiene la potestad de poner o no como tal la mascarilla otra vez para que se use. Y, por supuesto, tenemos ahí la prevención más grande, que es la vacuna, que te la puedes administrar desde los 6 meses en adelante. Así que eso es importante, tener eso en mente para evitar las complicaciones. Y esa es la próxima pregunta. Doctor, la cantidad de gente que no cree en la vacuna, que no cree en la vacunación, punto. De hecho, había escepticismo sobre la vacuna de COVID-19, y esa yo lo podía entender porque un poco no ver el método. Pero ahora hay un escepticismo sobre todas las vacunas, como que todas las vacunas son malas. Entonces, ¿cómo usted brega con eso? Porque la ciencia es clara. O sea, la humanidad duraba, cuando no había vacunas, la humanidad duraba 40 y pico de años, ¿verdad? La expectativa de vida, la cantidad de mortalidad infantil era por las nubes. O sea, llegan las vacunas, logramos la sobrevivencia de casi toda la humanidad. O sea, como que no entendimos que, oye, gracias a las vacunas precisamente y a los tratamientos médicos fue que logramos una mejor calidad de vida, una vida de 60 y pico, 70 y ahora 80 años de expectativa de vida. La época de los 40 eran 30 y pico, 40 años de expectativa de vida. O sea, y la muerte infantil era por las nubes. O sea, como que no entendemos cómo fue que llegamos aquí, ahora estamos retrocediendo.
Bueno, definitivamente aquí lo importante es tratar de educar lo más que se pueda a estos papás que no creen en la vacuna y ver las estadísticas que había antes y las estadísticas que hay hoy en día y la prevención, que es lo que las vacunas previene las complicaciones. Ahora se nos avecina también, hay situación de polio en Nueva York, eso puede llegar a Puerto Rico y si no estamos vacunados de polio, pues también tendríamos esa problemática. Con influenza es una vacuna que a mi entender debe ser mandatoria en las escuelas por esto mismo, porque la prevención como tal, y entonces nos ayudaría a que las escuelas no cerraran, las clases hasta la guardería. Y existe la vacuna, como te mencioné, de los 6 meses en adelante. Si es la primera vez que se vacuna, pues son 2 dosis, ya de ahí, de menor de 8 años de edad. Ya ahí es una anual. Al igual que tenemos la vacuna de COVID, que también es de 6 meses en adelante, y la bivalente nueva, que se puede poner desde los 5 años. Doctor, se me acabó el tiempo, pero tengo que hacerle esta pregunta. ¿Cuán obesos estamos llegando? Y me incluyo, obviamente, usted sabe que yo he bajado de peso, pero como gordo al fin puedo volver a engordar, porque yo a los primer grado pesaba 100 libras ya. En 5º grado ya pesaba 200 libras. Y en 8º grado pesaba 315 libras. O sea, yo siempre he sido obeso. Obeso huge. ¿Cuán peor estamos desde la pandemia para acá? O sea, se abandonó la gente, la cantidad de chitos y chips y cuánta cosa hay. O sea, es que yo no estaba en la casa y que yo no, porque también las galletas, donkearlas ahí, o sea, es una cosa. O sea, definitivamente la pandemia empeoró la obesidad en Puerto Rico y tenemos sobre el 30% de la población pediátrica en obesidad. No sobrepeso, sino obeso. Y eso es una de las problemáticas 30%. que 30% de la población estamos obesos. No, vale. Así que en ese sentido tenemos que ver cómo trabajamos. Sí, perdóneme, doctor, pero es que en mi salón habíamos 2 gordos, o sea, obesos, desde primer grado. Dito, perdóname, no voy a decir el nombre de ella, pero éramos ella y yo, y éramos 41 en mi grupo. O sea, usted me está diciendo que hoy día, en ese mismo grupo, que éramos 41, básicamente 15 serían obesos, o sea, éramos 2. Y hoy día serían 15. Definitivamente es preocupante y ahí es que viene la problemática en cuanto al menos sedentarismo, que tenemos que sacar a estos chicos de las casas y al parque y hacer más ejercicio y una mejor nutrición. Es que tiene que ser la nutrición, doctor, porque yo le meto al ejercicio bien duro y con todo eso es la comida. Es la comida. Gracias, doctor. De nada.